Juan Carlos. Bueno, mis queridos amigos, incorporemos a Andrés Caleca. Incorpórame a mí, que no me tienes incorporado. Aquí estoy. Y ahora incorpora, por favor. Yasmín se nos fue. Entonces incorporo yo a Andrés Caleca. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Andrés, abre el micrófono. Tiene cerrado el micrófono. Sí, perdón. Ajá. Bueno, bienvenido. Hoy, al final de la Cuaresma, marca el miércoles santo, ¿no? Y el inicio de esta jornada de reflexión y de devoción al Nazareno. Ya aquí en Caracas, en la mañana, comenzó la procesión del Nazareno de San Pablo. Días de reflexión, días santos. No me busques mucho la lengua, Juan Carlos. No va a ser posible. No va a ser posible no buscarte la lengua, porque el señor Calzadilla dijo, pensé, ¿me estás escuchando? Se ha cortado dos veces. Vamos a ver si se escucha. Es que parece que a nuestra productora se le fue el internet. Entonces te estoy hablando sin poderme incorporar. Déjame ver si me incorporo. Aquí estoy. Vamos a ver si incorporo. Aquí estamos. Aquí está. Ahora sí, nos vemos. Mira, Andrés, Calzadilla soltó una mina de profundidad de las que están instaladas en el estrecho de Hormuz, que me pareció muy interesante. Esta mañana hubo bastante debate sobre eso, sobre una expresión de la posibilidad, si Delcy Rodríguez así lo estimulara, lo impulsara, generar un gobierno de transición y que el Movimiento por Venezuela pudiera entrar en ese gobierno de transición si se dan las condiciones correctas y adecuadas para una transición. Es la primera fuerza política de la oposición, digamos, seria, que yo considero que el Movimiento por Venezuela es un movimiento muy serio, que se atreve a lanzar una rama de olivo de esa naturaleza a la señora Rodríguez. Sí, bueno, mira, la verdad es que no es nuevo, ¿no? Ayer se hizo noticioso, creo que hubo manipulación también un poco de la entrevista de Simón. Si tú ves la entrevista de Simón y no te quedas en los titulares, verás que la cosa fue mucho más profunda, el planteamiento. Sí, ¿no? Sí, claro, yo leí la entrevista completa. Sí, la entrevista completa y los titulares son un poco distintos. Pero en todo caso, es un planteamiento del MPB prácticamente que se hizo 3-4 días después de la llamada extracción de Maduro el 3 de enero. Nosotros habíamos planteado, incluso Juan Carlos, ahora hago una anécdota. Yo me adelanté incluso al MPB en ese momento, creo que el día 4 por ahí, no, el 5 de enero, y planteé la necesidad que después tú te lo he oído a ti también, de que posiblemente Venezuela requería una junta de gobierno de transición. Yo después recogí ese planteamiento porque el MPB, cuando lo discutimos, tú sabes que ya cuando uno está en un partido la cosa se complica. Ya tú no eres un independiente que dice lo que te da la gana. Y en el partido hubo una profunda reflexión sobre esto y se llegó a un documento que hicimos público, el país lo conoce, pero además se lo hicimos llegar a todas las partes involucradas en este asunto tan delicado. Lo hemos llevado personalmente a las universidades donde hemos sido recibidos, públicas y privadas, a sectores de la sociedad civil. Un documento donde nosotros planteamos que en primer lugar, que en términos generales, independientemente de que obviamente, como lo hemos dicho también aquí en tu programa y lo hemos reflexionado, el diseño y la ejecución de lo que ocurrió el 3 de enero, en ese diseño, en esa ejecución, la oposición venezolana no estuvo presente. Esa fue una decisión de la administración Trump, posiblemente negociada con unos sectores internos del chavismo. Eso se sabrá históricamente, ahora no se sabe, es pura especulación. Pero a nosotros nadie nos preguntó. Cuando digo nosotros, la oposición venezolana, lo hicieron y punto. Independientemente de que estábamos fuera de eso, cuando esa decisión de la administración Trump se explayó a través del secretario de Estado, Marco Rubio, y habló de las 3 etapas que ellos consideraban para una transición hacia la democracia venezolana, una primera etapa de estabilización, otra de recuperación y por último una transición.
nosotros estuvimos de acuerdo con ese contexto. Y creo que toda la oposición venezolana también. O sea, es verdad, hace falta una etapa de estabilización, etcétera. Ayer Marco Rubio, en una entrevista que le hizo Sam Hannity, una periodista muy famosa en el canal Fox News, además aclaró un poco más lo que ellos consideran que significa una estabilización. Decían, bueno, nosotros no queremos en Venezuela una guerra civil, no queríamos una guerra civil, lo logramos, no queríamos un flujo migratorio de repente, 1 millón de venezolanos saliendo desesperados del país, lo logramos. Y dijo una tercera cosa que me preocupó mucho, pero fíjate cómo están pensando los americanos los norteamericanos, y no queremos gente en las calles. Se quieren una estabilización de verdad. Bueno, esa estabilización de verdad, por supuesto, tiene un peligro, como todas las transiciones hacia la democracia contienen peligro, que es la consolidación del régimen chavista que encabeza Delcy Rodríguez ahorita y que está intacto, con la única diferencia de Nicolás y Cilia que se lo llevaron. El resto del régimen está allí intacto hasta ahora. Se están produciendo cambios, qué sé yo, se hizo esta ley de amnistía, se está tratando de cambiar el fiscal, se está tratando de cambiar el defensor del pueblo, veremos. Pero en todo caso es un proceso que dirige absolutamente el régimen anterior bajo la tutela del señor Trump y de la administración de los Estados Unidos. Bien, el peligro de que ese proceso no concluya en una transición democrática existe, como en todas las transiciones de la democracia. Es más, la mayoría de intentos de transiciones a la democracia, lo demuestra la historia, se revierten en el camino y no concluyen efectivamente o tienen tropiezos, como pasó aquí cuando Gómez, pues imagínate, comenzó la transición, se hizo la constituyente, se eligió a Gallego y lo tumbaron, chico, a los 9 meses y se echó todo para atrás por 10 años. Bueno, todos esos peligros están. Ahora, ¿qué decíamos nosotros? Para que esa transición se asegure efectivamente y pueda caminar con seguridad, se requiere liberalizar el país en primer lugar, cambiar, reinstitucionalizar el país, lo decía en nuestro documento, el poder judicial de la nación tiene que ser modificado, remozado, porque con este tribunal, con este poder judicial no vamos a poder caminar la transición. Tenemos que cambiar el fiscal, la Defensoría del Pueblo, desmontar el aparato represivo. Y decíamos, no, fíjate tú, yo recogí lo de la Junta de Gobierno, pero el documento del MP decía, y se debe caminar a la conformación de un ejecutivo plural, producto de un acuerdo, de un gran acuerdo nacional entre el régimen chavista que encabeza Delcy Rodríguez y la oposición democrática venezolana en sentido amplio, incluyendo a su sociedad civil. ¿Por qué? Porque un ejecutivo plural puede impulsar la transición y no frenarla, que es el gran peligro que estamos viviendo en la actual circunstancia. Bueno, eso lo planteó ayer Simón, anteayer, perdón, en un programa, un periodista amigo tuyo, nuestro todo, Mario Villegas, y bueno, se convirtió en una noticia. Me parece muy bien, porque esas es las cosas que hay que discutir. Por cierto, tú dijiste en el inicio del programa que esa entrevista ha provocado una reflexión en el país y tal. Yo no estoy tan seguro que haya provocado una reflexión. Lo que ha provocado una andanada de insultos y de improperio de unos grupos bueno, muy pequeños, pero que están allí, que le ponen salsa a las redes sociales, bueno, acusando al MPB a calzadilla, y a mí, pues me meten con calzadilla igual ahí, recibiendo palos. Bueno, pero es que esa la política es así, pues, o sea, si no tienes fortaleza para receptar las críticas, no te metas a político, ¿no? Además, si me permites que complemente, porque tú sabes que yo soy, además de periodista en ejercicio, tengo una visión de la política y del país. Si esto, con dificultades, con avances y algunos retrocesos, se convierte realmente en una transición, ¿cómo no apoyar una transición? Es que hay gente que lo que quiere es que nos matemos. No, si hay una posibilidad de pasar el puente hacia la democracia con Delcy Rodríguez caminando al lado de ella, ¿cuál es el rollo? Es que no era lo que pedían, porque cuando se hacía análisis politológico sobre cómo lograr el cambio político en Venezuela, una de las opciones era
la fractura interna. Y finalmente, después del 3 de enero, se nota que hay una fractura interna en el régimen. Entonces hay que aprovechar la ola que te permite la fractura para impulsar el movimiento hacia la democracia. Lo otro es la torpeza, porque tú hablaste de tumbaron a Gallego, pero también tumbaron a Medina, los locos de que andaban corriendo un maratón cuando aquello lo que era es evitar que entrara un elefante a una cristalería. El elefante entró varias veces y retrasó los procesos de cambio que el país estaba buscando. Entonces aquí hay pequeños grupos desbordados, a veces con razón, porque han sufrido, porque se tuvieron que huir del país, pero la labor de los dirigentes políticos es orientar, no es ir a la cola de la gente, es ir adelante, es ser la vanguardia en las propuestas, en las ideas y convencer a la población de que esa es la ruta. Y no solo esa labor fundamental que tú señalas. Por eso es que nos autodenominamos dirigentes, pues, oye, dirige el proceso, tú no eres un seguidor, no es que vamos a ver qué pasa y entonces ahí me meto en la cola, ¿no? Eso no es. Tú tienes que asumir el riesgo político. La política, mira, yo lo decía en un debate interno en el MPB, decía, ¿cuál es la que nos toca en este momento? En primer lugar, realismo táctico, realismo, que son las cosas posibles y cuáles no. Por ejemplo, plantearse que dentro de 3 meses en Venezuela va a haber unas elecciones nacionales no es realista. Bueno, entonces realismo táctico, pero audacia estratégica. Tú tienes que tratar de empujar el proceso en la dirección que tú consideras que es la correcta, en este caso, la transición hacia la democracia. Si nosotros planteamos, por ejemplo, como una posibilidad para ayudar a esa transición, que en Venezuela se produzca un gobierno de coalición entre quiénes, bueno, entre lo que queda del chavismo y las fuerzas emergentes de la oposición venezolana y la sociedad civil venezolana en sus distintas expresiones, un gobierno de coalición, sus militares, por supuesto, tienen que estar en un gobierno de la nación, no los vas a excluir, no puedes excluir a nadie, ¿viste? La historia de Venezuela está llena de exclusiones que trajeron gravísimos problemas posteriormente. El último, el Pacto de Punto Fijo, con todas sus cosas buenas, pero excluyó gente y eso terminó en una guerra de guerrillas en Venezuela terrible, un poco de muertos. Bueno, eso hay que tratar de aprender de eso. Bueno, y si tú propones un gobierno de coalición y te toman la palabra y te dicen, ok, vamos a un gobierno de coalición, tú vas a decir, yo no. Yo no, porque yo soy puro. Porque yo no soy, bueno, entonces no te metas a político, dedícate a la politología y entonces analizas desde afuera. Pero entonces ahora te voy a dejar esta pregunta para el retorno. En el béisbol dicen que no es lo mismo ser manager abajo que manager de tribuna, ¿no? Pero te voy a dejar esta para que la analices al retorno. En la toma de posesión de José Antonio Kast en Chile, María Corina fue entrevistada por un medio de comunicación chileno y María Corina Machado habló. Yo regreso a Venezuela para un gran acuerdo nacional, incluso con los diferentes. O sea, hasta la gente que la acompaña, que tiene esa carga de tanto rencor por dentro, natural. Uno trata de entender esa cosa, tiene ahora que interpretar qué fue lo que quiso decir María Corina con eso. Sé que no hay conversaciones con la oposición y María Corina, con la otra oposición con la que representas tú, pero si ella dijo eso, yo le tomo la rama de olivo y le digo, mira, aquí estamos nosotros dispuestos a construir un gran acuerdo nacional, los que nos parecemos y los que no parecemos, porque aquí lo que está de primero es el país. Al retorno me hablas un poco de qué opinaste o qué opinas sobre esa posición de María Corina. Juan Carlos. Bueno, el área de influencia. Somos el área de influencia y el protectorado. Deciden hasta los amigos que pueda tener o no tener Venezuela. Eso es un tema que quizás podríamos preguntar a Caleca, que tiene que ver con el tema soberanía, ¿no? Con el tema soberanía de los países. Pero la posición de María Corina Machado. Vamos a incorporar a Andrés, por favor, Yasmín. Vamos a ver si lo incorporo yo. Andrés Caleca. Andrés, quedó pendiente el tema María Corina Machado y la única vez que ha dicho eso, como lo dijo allí en Chile. Regreso a Venezuela a buscar un gran acuerdo nacional, incluso con los diferentes. ¿Cómo lo interpretas?
Sí, bueno, ya antes, acuérdate que este es un proceso, ¿no? Que después ha sido interrumpido a favor, como sea, por la presencia de los Estados Unidos. Pero este es un proceso de lucha, perdón, por la democracia que tiene años. En los últimos años, recuerdo que en el contexto de las primarias, en el caso nuestro, la candidatura independiente mía, yo era independiente en esa época, recuerdo que tenía como centro de su propuesta política la conformación de una gran coalición nacional para el cambio. Luego, cuando gana María Corina Machado, en su primer discurso, promueve aquello que llamó la Gran Alianza Nacional. Gana, ¿te acuerdas? Usaron ese nombre, la Gran Alianza Nacional. Todos unidos en recuperar la democracia. Bueno, yo creo que esto que ha dicho María Corina es consecuencia o es una ratificación de lo que ha sido una política de algunos de nosotros, incluyéndola a ella desde hace mucho tiempo, que la democratización de Venezuela pasa por la reconciliación del país, por la unión de los diferentes, con un programa de aspiración democrática común, que es lo que nos une, incluso a sectores del chavismo. María Corina también lo refirió a sectores del chavismo directamente. Hay sectores del chavismo que quieren transitar hacia la democracia, que han hecho una reflexión o que son demócratas de verdad en el fondo, lo que sea. Bueno, todos somos necesarios para eso. Y no somos enemigos. En este momento, los enemigos de la transición democrática en Venezuela son los autoritarios. Podemos tener, eso sí, visiones tácticas y estratégicas distintas en determinados momentos, pero nos une una misión común y que debe permitir. Ha sido difícil la comunicación con María Corina. María Corina primero estuvo clandestina, ahora está en el exterior, nosotros estamos en Venezuela, pero nosotros tenemos conversaciones permanentes, no solo con los otros partidos, sino con la gente de 20 de Venezuela en todas las regiones del país donde están, donde nos movemos. Y bueno, ahí se va, hay visiones estratégicas distintas. Ojalá pronto lleguemos a un acuerdo estratégico común. Ahorita hay uno prácticamente impuesto, ¿no? Desde afuera, y volviendo al tema de la soberanía. Mira, hay un diseño estratégico para la transición democrática en Venezuela que pasa por 3 etapas. Hay que tener paciencia, decía ayer Marco Rubio. Yo sé que estamos impacientes todos, pero como no vamos a estar impacientes, aquí la gente se está muriendo de hambre. El aparato represivo sigue intacto. La liberalización va a paso de morrocoy. El tema económico es terrible. La inflación desatada, la política monetaria prácticamente no existe. Aquí se va a venir una hiperinflación terrible otra vez en el año 2026 si no se toman correcciones urgentes, si no se cambia el Banco Central, si no se nombra un Contralor de la República. Aquí están hablando de miles de millones de dólares. Ayer oía a unos empresarios norteamericanos diciendo que la recuperación del sistema eléctrico cuesta 40,000 millones y yo no sé cuántos miles de millones de petróleo y tal, y no hay contralor. O sea, esto es un desmadre. Esto hay que encuadrarlo. Está bien, estamos de acuerdo con una etapa de estabilización, pero hay que encuadrarla. Claro. Y 100 días en el gobierno ya. Dentro de 15 días cumple 100 días en el gobierno. Bueno, vamos a hacer un análisis. ¿Qué han hecho y qué no han hecho? ¿Qué falta? Claro, mira, sobre todo, Andrés, cuando tú hablas de las cifras, yo siempre le he tenido miedo a las cifras cuando la gente con cierta ligereza dice, para la cosa petrolera, 150,000 millones, para la cosa eléctrica, 40,000 millones. Porque es que Venezuela durante demasiados años ha sido una piñata para empresarios nacionales y extranjeros y para políticos que se han enriquecido con el país. Entonces, cuando tú dijiste que había que nombrar un contralor que respondiera a los altos intereses del país, estoy hablando de evitar que al país lo conviertan nuevamente en una piñata. Porque Venezuela ha sido piñata. Y yo le tengo pánico a esas cifras. Les tengo pánico porque ¿tú te acuerdas? Obviamente que te acuerdas de Derwich y la emergencia eléctrica de Hugo Chávez. Puso los millones y le dejó la piñata a un montón de corruptos y terminamos sin el dinero y sin la electricidad.
Entonces aquí no estamos tratando con monjitas de la caridad, ni los gringos son monjitas de la caridad, ni los empresarios nacionales o extranjeros son monjitas de la caridad. Este es un país que tiene que velar por sus intereses. Ahora, Jorge Rodríguez anunciaba antier, bueno, que el fiscal y el defensor se va a elegir por consenso. Esta mañana, diputados de la Asamblea Nacional me decían de la fracción de la Libertad que es cierto que todo está detenido porque se está buscando el máximo consenso. Bueno, eso se podría lograr también para el Contralor. En urgente. El pasado eso se hacía así. Lo del Contralor es urgente. Hay que nombrar un Contralor que cuente con el respaldo de la nación, porque lo que viene, como tú lo has dicho, lo que viene es, mira, una cantidad de zamuros, ¿tú me entiendes? Bueno, Venezuela, la gran oportunidad. En estos días le oí decir un empresario, no recuerdo cuál, pero internacional, decía, la mejor oportunidad de inversión de los próximos años puede ser Venezuela. Uno sabe lo que eso significa, ¿no? Bueno, y nos agarra desprotegidos, sin una Contraloría, sin tribunales serios, desinstitucionalizado el país. Bueno, eso necesita, se necesita grandeza política para decir, mira, este momento tenemos que agarrarlo entre todos, ¿entiendes? Porque se nos termina de ir el país. Mira, ya es un país con fronteras porosas, penetrado por bandas criminales, ahora bajo tutela de una potencia extranjera. Bueno, lo que falta es que se terminen de robar todo lo último que puede quedar y lo que pudiera surgir. Bueno, ese es el punto en que está la transición en Venezuela. Ahora, la llamada transición. ¿Ustedes han tenido comunicación desde el Movimiento por Venezuela con la Comisión de Acuerdos y Conciliación, esta que dirige el señor Villegas? Ayer incorporaron a Feliciano Reina, que me parece un tipo interesante, pero yo creo que esa comisión necesita tener más peso político específico. No desconozco a nadie de los que están allí. ¿Han logrado ustedes levantar un teléfono y que Delcy responda o que responda a alguno de los que están en la cúpula en este momento? Mira, institucionalmente no, o sea, formalmente no. Es decir, por ejemplo, el MPB no está en esa comisión de institucionalización, no estamos lamentablemente, pero no nos impidieron estar en el Parlamento. Hubiéramos querido estar en el Parlamento. A ustedes les negaron la tarjeta, ¿no? Negaron se la bloquearon. La tarjeta y la posibilidad de que nos inscribieran en otras. O sea, porque no solo que nos negaron la tarjeta, sino que Andrés Calega no podía ser inscrito por nadie. No era solo por el MPB, para poner mi caso personal, pues. Pero eso le pasó a todos los dirigentes del MPB. Bueno, nosotros hubiéramos querido estar en el... Imagínate la importancia que tienen esos diputados en este momento. Hubo gente que no lo vio, nosotros lo vimos clarito. No estamos allí, no estamos... pero nosotros sí hemos sido consecuentes en hacerle llegar nuestros planteamientos sin cámaras, sin micrófonos, a todos los sectores involucrados. A los más, digamos, los que tienen el sartén por el mango en este momento, que es la administración de Donald Trump y la administración de Delcy Rodríguez. Ellos saben lo que piensa el MPB. Por si fuera poco, nuestro documento central lo hicimos público a todo el país, no es nada escondido. Además, esto no se trata de estar negociando, pues la gente cree, cuando tú dices un gobierno de coalición, en Venezuela, tú sabes que una vez ese político eterno italiano que era Giulio Andreotti, demócrata cristiano, estuvo en España y regresando de España le preguntaron que cómo le había parecido la política española y él dijo, manca fineza, o sea, que traduce algo así, le falta finura. Bueno, la política venezolana está en ese nivel en este momento, le falta fineza. Aquí tú hablas de un gobierno de coalición y la gente cree que es una repartiña a cargo, ¿tú me entiendes? Como que si aquí hubiera un tremendo gobierno que valdría la pena cogerse, ¿tú me entiendes? No, aquí estamos en un desastre, hermano, en un peligro gigantesco. Esto en todo caso es una repartición de responsabilidades, ¿entiendes? Cuando se habla de una coalición es que, mira, todos debemos poner la carga, asumir nuestra parte de carga. Y de eso se trata. Cómo ahora empujar el país en una dirección correcta y no terminar de perder el país. Vamos a hacer un breve corte con nuestra compañera Evelyn Castro y te voy a dejar, esta sí es
pregunta y preocupación. Tú me decías que cuando se publica lo de Calzadilla, la guerra en las redes sociales, porque hay un grupo pequeño, hay grupos de diferentes naturalezas. Hay espontáneos que son insultadores, pertenecen a ese grupo que, no sé, de la derecha de Germán Borregales, me parece a mí. Pero también hay gente interesada en crear conflictos entre la oposición. Pero también hay gente que paga empresas en Taiwán. Tú le pagas a una empresa en Taiwán y te llena las redes sociales de mensajes. O sea, habrá que averiguar si todos esos mensajes son pagados por estructuras económicas para evitar que la oposición venezolana pueda acordarse, sino que cada vez que habla Caleca le cae 1 millón de personas encima, pero no sabemos si 500,000 son bots hechos en Tailandia o en China o en quién sabe dónde. ¿Por qué la oposición a la cual tú perteneces, digamos, que es la oposición de centro socialdemócrata, vamos a quitar la palabra centro porque la socialdemocracia no necesariamente es centrista, pero yo te veo como un socialdemócrata? Tú nos dirás, ¿por qué tiene tantas dificultades para armar estructuras de comunicación? Ya Delcy anda con, Delcy te da confianza, María Corina anda a su modo en su campaña, pero ¿por qué esta oposición tiene tantas dificultades para diseñar, buscarse unos chavos y diseñar una campaña de comunicación con el país, de la guerrilla comunicacional? Si tú no tienes guerrilla comunicacional en redes, te conviertes en una palabra en solitario con 100,000 personas dañando lo que tú dijiste. Entonces, o juegas pelota Caribe o vas a llegar arrinconado todo el tiempo al final del juego. Al retorno, Andrés, por favor. Vamos con nuestra compañera Evelyn Castro. Audio. Ajá, aquí lo tengo. La NASA carga de combustible el cohete de Artemis 2 para su lanzamiento. Escuchen esta información que la tenemos publicada en el portal del diario La Verdad. La NASA comenzó la mañana del día de hoy, miércoles 1 de abril, el proceso de carga de combustible del cohete de Artemis 2, la misión que tiene previsto despegar más tarde desde Florida en Estados Unidos y trasladar a 4 astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo. Abro las comillas de las declaraciones que dio la agencia espacial en las redes sociales. Los equipos de la NASA han comenzado a llenar lentamente el cohete Artemis 2 con hidrógeno líquido y oxígeno líquido. Este proceso comienza lentamente y luego acelera para evitar que los propelentes superfríos dañen el sistema. El lanzamiento está programado para las 6:24 de la tarde, hora local, desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en el Cabo Cañaveral, aunque la ventana de despegue se extiende por 2 horas. La carga de combustible del cohete Space Launch System, uno de los más potentes del mundo, es un proceso crítico para la misión que fue aplazada en 2 ocasiones en febrero por problemas de filtración y de suministro de helio. El proceso concluirá después de varias horas con más de 2.6 millones de litros de oxígeno líquido superfrío e hidrógeno líquido en la etapa central del Space Launch System. La carga de combustible es una coreografía térmica de extrema precisión que comienza con el enfriamiento de las tuberías para evitar que un cambio brusco de temperatura las fracture. Una vez lista, se procede al bombeo de hidrógeno y oxígeno líquido, primero de forma lenta y luego a gran velocidad. Los 4 tripulantes se convertirán en los primeros humanos en alcanzar la órbita de la Luna desde 1972, cuando el Apolo 17 abandonó el satélite natural. Además, la misión inaugurará una de las eras de exploración más representativas al incluir por primera vez en una misión lunar a una mujer, una astronauta afroamericana y una canadiense. Tiene una duración prevista de 10 días. Artemis 2 tiene una duración prevista de 10 días durante lo que rodeará la Luna y permitirá a los astronautas contemplar la cara oculta del satélite. Increíble cómo avanza la NASA y cómo avanza todo este sistema, y veremos a qué destino y si llega a feliz término. Juan Carlos. Bueno, continuamos, mis queridos amigos. Vamos, súbeme, Yasmín, por favor. Vamos con Andrés Caleca también.
1:44. Te decía el tema de la comunicación. Yo creo que la oposición o un sector de la oposición tiene un grave problema de comunicación, tiene un grave problema para llegar a acuerdos. O sea, digo, María Corina está en el exterior, pero tienen otras personas que pertenecen al equipo. Y Guanipa sale en gira nacional a recorrer el país para buscar la sardina para su sartén, como es obvio y es válido. ¿Por qué los que se parecen de la socialdemocracia y de la democracia cristiana, con los cuales más o menos has estado tú en los últimos meses, quizás últimos años cerca, no logran una pequeña estructuración y salir a dar la pelea en la calle? Sí, bueno, varias cosas. Primero, rapidito, con un tema de la caracterización de lo que somos, ¿no? Yo, si tú me preguntas, Andrés, yo soy un socialdemócrata. Ahora, por supuesto, eso son categorías del siglo XX. El siglo XXI complica todas estas cosas. Yo soy un boomer y, por supuesto, estoy atrasado todavía. El mundo que está naciendo no termina de nacer, pero viene con categorías nuevas. Pero el MPB como tal no se define a sí mismo como un partido socialdemócrata, sí como un partido de centro político, ¿no? ¿Qué le pasa al centro político en cualquier parte del mundo? Que recibe palos de los dos lados. ¿Entiendes? Eso es, el centro político es una posición política difícil de sostener, pero la única que garantiza desarrollo armónico de los países. Pero bueno, esa es una discusión ideológica que para otro programa posiblemente, Juan Carlos. Ahora, las preocupaciones tuyas son las nuestras. Por ejemplo, el tema de las redes sociales es un tema que en este momento en el seno del MPB está siendo objeto de un debate permanente. Precisamente en los últimos 2 o 3 meses estamos centrados en que aumentar nuestras plataformas, nuestra presencia en las redes, que nuestros militantes aprendan a usarlas, a unificar un mensaje nacional, porque también entonces con las redes ocurre lo siguiente: si todos los militantes la aprenden a usar, pero no hay un mensaje común unificado, que aquí empieza a decir cualquier loquera. Bueno, no, es un trabajo difícil y costoso. Juan Carlos, tú lo sabes más que yo, pues yo soy, te confieso, un lego en la materia, pero tú eres un comunicador, sabes que eso cuesta plata. Y cuando tú hablas de las plataformas que están funcionando en el país, todos sabemos que cuestan mucha plata. ¿De dónde sale esa plata? No sé, pero el MPB no la tiene. Nosotros es voluntariado puro y duro. Bueno, tenemos esa desventaja, ¿no? Estamos tratando de, porque la política correcta a veces se impone al dinero. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer, difundir nuestra política independientemente de las limitaciones que podamos tener. En eso estamos. No es un tema fácil, pero es el tema del momento. Si tú no logras romper el aislamiento comunicacional, tienes la mitad de la pelea perdida de entrada. Por eso para nosotros es tan importante poder contar con espacios como este, donde tú nos invitas regularmente. Eso nos abre un camino. Yo, por lo menos, en lo personal, que tengo una presencia en Twitter, tuve mucho tiempo trabajando Twitter antes de incluso haberme incorporado a la política. He perdido mucha presencia en Twitter porque los algoritmos no sé por qué no me están tomando en cuenta, pero yo, para ponerte un ejemplo, yo un tuit viral mío hace 5 o 6 años, antes de Elon Musk, pues, lo veían 350,000, 400,000 personas. Ahora, por más viral que sea un tuit mío, no pasa de 40,000. Algo pasó ahí con los algoritmos, pero eso le pasó a todo el mundo. Y tiene que ver también con que tú pagues en el Twitter, que ahora hay que pagar, te priorizan el algoritmo. No, yo no pude pagar. Tuve un año, hace como 2 años, y después ya no renové eso, me vale $90. No lo renové y me bajó. Pero lo que te quería decir, yo en mi caso, por ejemplo, los compañeros me dicen: Andrés, pero tú tienes que abrir el TikTok, tienes que abrir el YouTube, tienes que abrir el Instagram. Bueno, soy inútil para eso, es verdad, pero me están ayudando. Es una reflexión que tenemos todos, porque la comunicación bueno, de ese es un tema que te voy a hablar yo. La comunicación se ha
abierto. Ya no es televisión y radio y la prensa escrita, particularmente en el caso de Venezuela, que todavía seguimos en censura en este país. Bien, las cosas que pasan, ¿no? La transición, pero todavía seguimos en censura en la práctica. Hay que adecuarse a los nuevos tiempos. En eso estamos, pero autocríticamente te digo que estamos empezando y tardíamente. Y tardíamente. Bueno, Andrés, un mensaje final a nuestra audiencia. Te está escuchando una gente que te quiere y una gente que está en las redes sociales y que no te quiere y que dice que tú no eres oposición, que el MPB no es oposición, que la única oposición que hay en Venezuela es María Corina, que María Corina es la libertadora. Y bueno, tú sabes, ese altar nacional que se ha levantado bajo la figura de ella, como se levantó cuando Guaidó y como se levantó cuando Chávez. Esto no es una novedad. La novedad es eso que te estoy diciendo, la debilidad para abrir la brecha. Un mensaje para esa gente. El mensaje es que, mira, en un proceso de paso de una dictadura virtual como la que hay en Venezuela a un proceso de democratización, en ese momento la dictadura tiene que producir una apertura. Esa apertura está empezando tímidamente a ocurrir en Venezuela bajo la tutela y bajo las órdenes de la primera potencia del mundo, nada más y nada menos. Ahora, esa apertura, si hay una oposición que no entra por ella, se pierde, se vuelve a cerrar. Ese es el peligro que tiene nuestro país. Nuestro país, la oportunidad que tiene y la esperanza que se ha levantado en Venezuela es que las cosas pueden mejorar y el país puede progresar hacia un régimen democrático. ¿Cuál es el peligro? Que eso no ocurra. La serenidad política, la visión estratégica, más allá que liderazgo o que campañas electorales, este no es un momento de campañas electorales, no hay elecciones a la vista, más allá de mítines y de recorrido y de propaganda y de peleas y de bots en redes sociales, el diseño estratégico para aprovechar esta apertura e impedir el retroceso es lo que debe mover a la dirigencia opositora, a todos, sin exclusiones. Y por supuesto, en primer lugar, a María Corina, que es, querámoslo o no, puede estar de acuerdo o no con María Corina. A mí me gusta mucho María Corina, además, queráralo o no, es la dirigente política más importante de la oposición venezolana, de más proyección, de más peso en la opinión pública, etcétera. O sea, sin María Corina no, somos todos, sin exclusiones, incluyendo los sectores interesados en avanzar, incluso en el propio chavismo. Bueno, Andrés, para nosotros ha sido un verdadero placer tenerte en el programa. Espero que después de Semana Santa, cuando se nombre el fiscal, el defensor y comience lo del contralor, bueno, y esto que va a ser algo que hay que empujarlo, no hay que dejárselo solo a los norteamericanos porque ellos tienen sus propios intereses y no necesariamente son los nuestros como necesidad democrática de reinstitucionalización del país. Habrá que ver cómo termina Trump su enredo en el Medio Oriente y después sus elecciones intermedias, que es un grave problema para el país porque eso pudiera cambiar toda la regla del juego de lo que está pasando en este momento en Venezuela, de ser ahora tan extremadamente dependiente de las instrucciones de Washington. Un saludo a Cacaíto y claro, a toda tu gente. Gracias, don Carlos. Un placer. Gracias. Andrés Caleca.